ahí ustedes. ¿Ok? ¿Ok? Claro que sí. Sí, padre. Bueno, Adelante. abran su Biblia. San Marcos, capítulo 1. ¿Ok? Versículos 16 al 20. ¿Lo tienen ya? Sí. Marcos 1, versículos 16 al 20. Voy a leer eso y después vamos a ver otro texto enseguida. ¿Ok? Dice así. 1:16. Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés que estaban echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo, síganme y los haré pescadores de hombres. Ellos dejaron inmediatamente las redes y los siguieron. Un poco más adelante, vio a Santiago el de Zebedeo y a su hermano Juan. Estaban en la barca reparando las redes. Jesús los llamó también y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con sus trabajadores, se fueron con él. ¿Ven eso? Bueno, ¿lo ven? Sí, padre. Ahora van a leer en el capítulo 2, versículo 13. 2:13, para que vean la semejanza entre estas dos llamadas. 2:13 de San Marcos. Hemos oído cómo Jesús, junto al lago de Galilea, los vio a los pescadores, les digo, síganme, lo dejaron las redes y le siguieron, ¿no? Hemos visto eso. Ahora en 2:13 dice, Jesús regresó a la orilla del lago. Toda la gente acudía a él y él les enseñaba. Al pasar, vio a Leví, el hijo de Alfeo, que estaba sentado en la mesa de impuestos y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Notan las dos narraciones que tienen que Jesús iba junto al lago de Galilea, en los dos casos, y vio a los pescadores y vio a Leví. Y le digo, síganme o sígueme. Y ellos dejaron las redes y le siguieron. Y él dice que dejó la puesta de los impuestos y le siguió. Vamos de vuelta pues a la primera narración, ahí a la vocación de los apóstoles. Porque la primera es la vocación de los pescadores, de los pecadores, no de los pescadores. La segunda es la vocación de los pecadores. Y los dos suceden junto al mar de Galilea. Ahora de Pedro, estamos otra vez en el capítulo 1, versículo 16, dice que vio a Simón y echando las redes al lago. Fíjense, repite tanto las redes. Y Jesús les dijo, síganme y los haré pescadores de hombres. Ellos dejaron inmediatamente las redes y les siguieron. Pero fíjense, San Pedro y Andrés no dejan la barca. Dejaron las redes y su trabajo. La barca se quedó allí junto a la orilla, bien atadita, porque cada vez que vuelvan allí, después de la multiplicación de los panes, allí va a estar la barca de Pedro. Así que Pedro dejó su trabajo, pero no la barca realmente. Por eso cuando cantamos, tú has venido a la orilla, he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. No, Pedro dejó las redes, dejó el trabajo, pero la barca se quedó allí. ¿Ok? Mientras que Leví, Mateo, dejó el trabajo y aquel trabajo él no podía volver, porque los romanos iban a nombrar otro recaudador de impuestos. Entonces, ven, aunque San Pedro fue muy generoso, no fue tanto como Mateo, porque la barca quedó allí, dejó su trabajo por Jesús. Y dice que ellos dejaron inmediatamente las redes. En San Marcos va a repetir
16 veces inmediatamente, epicis en griego, porque San Marcos tiene prisa que el mensaje de Jesús pues sea proclamado y va a repetir tan inmediatamente, hizo esto inmediatamente. Entonces tenemos dos vocaciones. La primera no es tan difícil, dejar la barca o el trabajo e irse con Jesús. Pues San Pedro era tan mal pescador que necesitaba un milagro. Pero Mateo, dejar el dinero, eso es mucho más difícil. Y después, son las vocaciones. Después nos cuenta la siguiente historia, en el capítulo 1, versículo 21. San Marcos, que después fueron a Cafarnaún. Está junto al mar de Galilea también, al lago. Y cuando llegó el sábado, entró en la sinagoga y se puso a enseñar a la gente, que estaba admirada de su doctrina, porque les enseñaba con autoridad y no como los maestros de la ley. Y dice que había en la sinagoga un hombre poseído de un espíritu impuro que se puso a gritar: ¿qué tenemos nosotros que ver contigo, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo reprendió ordenándole: cállate y sal de ese hombre. El espíritu inmundo lo retorció violentamente y dando un fuerte grito salió de él. Y todos quedaron asombrados y se decían unos a otros: ¿qué es esto? Una doctrina nueva, con autoridad. Manda incluso a los espíritus y lo obedecen. Ve, al comienzo de esa historia dice que Jesús fue a la sinagoga y estaban admirados de su doctrina, porque enseñaba con autoridad, doctrina y autoridad. Y al final dicen: ¿quién es este? Una doctrina nueva, que enseña con autoridad. Al principio y al final de la historia repite las mismas palabras, que Jesús enseñaba su doctrina con autoridad. Y al final se admiran de la doctrina y autoridad. Pues San Marcos quiere que sepamos que lo que dice Jesús no solamente es enseñanza, sino tiene mucho poder. La palabra de Jesús está llena de poder. Y aun cuando la leemos y escuchamos, el poder de Jesús está actuando con nosotros y sobre nosotros. Así pues, cuenta ese poder de Jesús que es: y echó al demonio. Y el demonio no puede hacer nada contra Jesús. Pero en la historia, este es un poder espiritual, ¿no? El echar demonios. Pero no era una cosa tan rara. Porque si vamos un momento a los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Búsquenlo. A ver si lo encontramos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, cuando San Pablo estaba en Éfeso. Hechos, capítulo 19, versículo 16. Bueno, comienza un poquito antes. El versículo 19, versículo 13. Hechos de los Apóstoles 19, 13. Dice que unos exorcistas judíos itinerantes intentaban invocar también ellos el nombre de Jesús el Señor sobre los que tenían malos espíritus. Decían: por Jesús, a quien Pablo predica, les ordeno salir. Los que sí actuaban eran los hijos de un sumo sacerdote judío llamado Esceva. Pero el espíritu malo les contestó: conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Entonces el hombre poseído por el espíritu malo se arrojó sobre ellos, agarró a unos y a otros y los sacudió
sacudió de tal forma que tuvieron que huir de aquella casa desnudos y maltrechos. Y el hecho se divulgó entre todos los habitantes de Éfeso, judíos y griegos. Y un gran temor se apoderó de todos. Pero ve, el echar demonios, Jesús le dice al demonio, sal fuera, y el demonio obedeció sin más. Pero esto no era único, porque también los judíos también se atrevían a tratar de echar demonios. Pero mira, a esos señores les fue mal, porque no tenían realmente poder. Decían, en nombre del Señor Jesús. Aunque los judíos contaban de un rabino, que es Shammai, que estuvo 30 días hablándole a un endemoniado, diciéndole, en nombre del Dios de Abraham, sal de este hombre, en nombre del Dios de Moisés, sal de este hombre. Y después de 30 días, el demonio se cansó tanto que se salió. Y decían, ay, pues fíjate, también ese rabino ha echado un demonio. Después de 30 días de gritar así. Jesús es diferente. Le dice una vez, sal fuera, y el demonio obedece. ¿Están escuchando eso? Sí, padre. Sí, lo escuchan. ¿Ve? Entonces, el echar demonios no era una cosa inaudita, porque habían otros que se atrevían, pero Jesús era una cosa nueva. Manda al demonio y sin más el demonio sale inmediatamente. Pero vamos a ver la historia paralela a esta, que es en el comienzo del capítulo 2 de San Marcos. Dice que, capítulo 2, después de unos días entró de nuevo en Cafarnaún y corrió la voz entre la que estaba en casa. Y acudieron tantos que ya no había lugar ni siquiera junto a la puerta. Jesús se puso a anunciarles el mensaje desde la puerta, no podía entrar. Y dice, en ese momento le trajeron un paralítico entre 4, pero como no podían llegar a donde Jesús estaba a causa del gentío, levantaron el tejado de la casa donde estaba y por el boquete que abrieron descolgaron en camilla al que yacía paralítico. Y Jesús, viendo la fe que tenían los que llevaban al hombre, y el hombre también, dijo al paralítico, hijo, que se le llama hijo, tus pecados te son perdonados. Y los maestros de la ley que estaban allí sentados comenzaron a pensar para sus adentros, ¿cómo se atreve a decir esto? Blasfema. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Jesús se dio cuenta inmediatamente de lo que estaban pensando y les dijo, ¿por qué están pensando esto en su interior? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu camilla y camina? El decir las cosas es muy fácil. Y dice, pues ahora sabrán que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. Entonces se dirigió al paralítico y le dijo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el paralítico se puso en pie, tomó enseguida la camilla y salió a la vista de todos. De modo que todos se quedaron maravillados y daban gloria a Dios diciendo, jamás habíamos visto una cosa semejante, el perdón de los pecados. Y dice que salió, no sé si estaba la casa tan llena que no podían entrar, Jesús casi. Bueno, pero aquí abrieron el techo. Y aquí es el poder espiritual de Jesús. El poder sobre el demonio era un poder espiritual que algunos judíos pues trataban de hacer echando demonios. Pero perdonar pecados, los primeros decían los fariseos, solo Dios puede perdonar pecados. Y Jesús dice, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder, dijo, levántate y anda. Y San Marcos añade San Mateo cuenta este milagro y añade que quedaron admirados de que Dios había dado tal poder a los hombres, porque creían que Jesús era un hombre.
Pero cuando San Mateo escribía el Evangelio, era porque los apóstoles y los cristianos se atrevían a perdonar pecados en nombre de Jesús. Por eso San Juan pone que Jesús les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quien perdonen los pecados, quedan perdonados. Y hasta ahora en la Iglesia tenemos ese poder. Aquí en San Juan, donde yo estoy en el valle, cada mañana tengo 1:30 de confesiones. Viene tanta gente y tenemos que decirle que Dios es perdonador, que si Él nos ha perdonado o nos dice que perdonemos 70 veces 7, Él nos ha perdonado 1000 veces. Y Jesús es el poder espiritual que tiene Jesús y que tiene también la palabra de Jesús a través del sacerdote en la iglesia. Son poderes espirituales de Jesús, no solamente contra los demonios, sino también perdonando pecados. El echar demonios lo habían visto los judíos algunas veces, pero perdonar pecados nunca. Pero yo les contaba una vez que yo venía a San Antonio, no sé dónde estaba, en un aeropuerto, y venía de dar unas conferencias, y venía con el cuello romano, y se me acercó un señor que era un ministro bautista, y me dijo, ¿usted es sacerdote católico? Le dije, sí. Me dice, ¿cómo se atreven ustedes a perdonar pecados cuando solamente Dios puede perdonar pecados? Me dijo eso. Y yo le dije, tú hablas exactamente igual que los fariseos. Cuando Jesús le perdonó los pecados al paralítico, ellos decían, solo Dios puede perdonar los pecados. Esos son los fariseos. Tú hablas como ellos. ¿No sabes que Dios, Jesús ha dado poder en su iglesia para que perdonemos los pecados? Y en el credo de la misa, que también ustedes recitan, decimos, creemos en el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Le dije, por favor, no pregunte más a ningún sacerdote, que lo hacemos siguiendo el ejemplo de lo que nos dijo Jesús. Y no sé si aprendió la lección, fui un poco duro al decirle, estás hablando como los fariseos que le decían de Jesús, ese está blasfemando. Y así en la iglesia tenemos el perdón de los pecados. Y es el poder espiritual. También tenemos poder de echar demonios. Pero yo sé que muchos sacerdotes tenemos miedo a meternos con el demonio. Porque ve ahí esos judíos que iban echando demonios, el demonio los atacó y se fueron medio desnudos y maltrechos. Si ustedes han visto la película del exorcista, no sé si la vieron, allí la mujer, la muchacha poseída por un demonio, mató a uno de los exorcistas, lo tiró por la ventana. El hacer exorcismos no es una cosa que los sacerdotes queremos hacer fácilmente. Hay que hacerlo con permiso directo del obispo. Normalmente en cada diócesis el obispo nombra un exorcista, uno que esté encargado de enfrentarse con el demonio, porque hasta para los sacerdotes es peligroso enfrentarse con el demonio, porque el demonio va a hacer todo lo posible por resistir el poder que viene de Dios. Y así, pues, eso que de la película del exorcista, eso sucedió. Era un jesuita, creo, el que murió allí. Pero ve, aquí Jesús nos muestra el poder espiritual. En esta segunda narración es mucho más profundo que simplemente echar demonios. Es el perdonar pecados. Y después, la tercera historia que nos cuenta San Mateo o San Marcos es que tenemos en el capítulo primero también, versículo 29. Versículo 29. Dice que al salir de la sinagoga, Jesús fue inmediatamente, todo es inmediatamente en San Marcos, porque tiene prisa que la gente conozca el Evangelio.
Dice, inmediatamente a la casa de Simón y de Andrés con Santiago y Juan. Y la suegra de Simón estaba en cama con fiebre. Se lo dijeron a Jesús y él se acercó, la tomó de la mano y la levantó. Se le quitó la fiebre y se puso a servirlos. Y San Agustín, el famoso, cuando cuenta este milagro, dice, recuerda que la fiebre que tenemos todos es el pecado, es una fiebre que Jesús viene a quitarnos. Dice, pero esta mujer, cuando Jesús la sanó, dice, se quitó la fiebre y se puso a servirlos. San Agustín dice que Jesús te ha sanado para que te pongas a servir a Dios y a servir a los demás. Y así pues, este es un poder físico que estaba la mujer con fiebre. Pero al atardecer, versículo 32, dice San Marcos que cuando ya se había puesto el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. Es al atardecer, porque era el sábado, había estado en la sinagoga y al ponerse el sol ya ha comenzado el domingo. Y entonces ya, cuando había comenzado el domingo, le trajeron todos los enfermos, porque los traían a hombros como podían, ¿no? Y la población entera se agolpaba a la puerta. Él sanó entonces a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios, pero a estos no los dejaba hablar porque sabía quién era. Los demonios ya lo sabían. Las personas tenían que aprenderlo. Al ver lo que hacía Jesús, tenían que reflexionar y pensar, este es el Hijo de Dios. Pero ve, este es un poder sobre las enfermedades físicas y también sobre el demonio, los demonios. Pero la historia paralela a esta está en ese mismo capítulo primero de San Marcos, en el versículo 40. Es también otra sanación, pero es algo más que una fiebre. Dice el versículo 40, se le acercó un leproso y le suplicó de rodillas que si quieres puedes limpiarme. Jesús, compadecido, extendió la mano, lo tocó y le dijo, quiero, queda limpio. Al instante le desapareció la lepra y quedó limpio. Entonces lo despidió advirtiéndole seriamente, no se lo digas a nadie. Vete, preséntate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés. Tenía que dar una donación por el favor recibido, para que les conste que has quedado sano. Claro, van a preguntar quién te sanó. Jesús quiere que ellos también aprendan quién es Jesús, pero a mal entendedor sobran palabras, ¿no? Y dice, Jesús le dijo, no se lo digas a nadie, vete. Y él, sin embargo, versículo 45, tan pronto como fue, comenzó a divulgar entusiasmado lo ocurrido. De modo que Jesús no podía ya entrar abiertamente en ninguna ciudad. Tenía que quedarse fuera, en lugares despoblados, y aún así seguían acudiendo a él de todas partes. ¿Ve? Aquí tenemos, primero teníamos el milagro de la fiebre de la suegra de Pedro y de muchos enfermos y endemoniados. Los enfermos del pueblo, Jesús los curó. Pero había un enfermo que no podía estar allí y eran los leprosos. Los leprosos tenían que vivir fuera de las ciudades, aislados, vivían ellos juntos en grupos. La miseria busca compañía y los leprosos solían vivir juntos. Una vez nos contará San Lucas que 10 leprosos fueron a Jesús, uno era samaritano. Así este leproso no estaba cuando Jesús curó a la gente del pueblo, pero cuando Jesús salió de allí, el leproso se le acercó. Estaba prohibido para ellos acercarse, pero tenía tanta fe que Jesús lo iba a curar, que fue. Y porque tenía tanta fe, Jesús lo curó. Pero dijo, no digas a nadie.
Pero en San Marcos vamos a ver que son 5 veces por lo menos que Jesús hace milagros y les dice, no se lo digas a nadie. Porque Jesús no buscaba publicidad, buscaba simplemente hacer el bien a la gente. Y claro, aunque lo decía que no lo iba a nadie, la gente lo iba a decir. Y como San Marcos repite eso 5 veces, no se lo digas a nadie, especialmente en algún caso cuando hace un milagro delante de mucha gente y dice, no se lo digas a nadie. Pues si lo ha visto todo el mundo, ¿para qué dice que no se lo digas a nadie? No, la pregunta es, ¿por qué San Marcos dice eso? Porque no quiero que los cristianos vayamos haciendo propaganda de nosotros mismos, del bien que hacemos, llamar la atención, etcétera. Haz el bien sin mirar a quién y hazlo en silencio. Y así nos mostraba que Jesús era el primero que practicaba eso. Entonces se fijan que hemos visto la vocación de Pedro, que era fácil, y al final era la vocación de Mateo, que era más difícil. Después el poder de Jesús echando demonios. Y después la parte paralela era que Jesús perdona pecados. Después Jesús curó a los enfermos, a la suegra de Pedro. Y Jesús curó a un leproso. Y después de la suegra de Pedro, antes del leproso, nos pone el centro, los poderes de Jesús. ¿Cómo es que Jesús tenía tantos poderes? Y dice que allí en el capítulo 1, versículo 35 de San Marcos, capítulo 1, dice que Jesús, muy de madrugada, antes de amanecer, se levantó, salió, se fue a un lugar solitario y allí permanecía en oración. Allí oraba. Usa el perfecto, el pretérito imperfecto, estaba orando. ¿Por cuánto tiempo? No sabemos, quizás unas horas. Salió temprano. Y Simón y sus compañeros fueron en su busca. Y cuando lo encontraron, en un lugar desierto, le dijeron, todos te buscan. Él les contestó, Jesús les contestó, vamos a otra parte, a los pueblos vecinos, para predicar allí, pues para esto he venido. Y se fue a predicar en las sinagogas judías de toda Galilea, expulsando los demonios. Pero fíjense, aquí San Marcos no dice que a qué se fue Jesús a un lugar solitario, que salió muy de madrugada y se fue allí. Y dice, y allí estaba en oración, oraba. San Lucas repite también que Jesús se iba a lugares solitarios y allí oraba. Creo que es en el capítulo 5 de San Lucas, que dice que Jesús iba a lugares solitarios a orar. Y entonces, fíjense, aquí tenemos en el centro de estas narraciones que Jesús oraba. Y antes de orar nos cuenta que sana a los enfermos. Y después de orar nos cuenta que sana al leproso. Antes de sanar a los enfermos nos contó que echó a un demonio. Y después de sanar al leproso nos cuenta que perdonó los pecados. Y al comienzo nos cuenta que llamó a San Pedro y dejó las redes, no la barca, y siguió a Jesús. Y al final nos cuenta cómo llamó a Mateo. ¿Ve? Ha puesto las narraciones en orden, con la oración de Jesús en el centro. Porque cuando San Marcos escribió el Evangelio, el emperador Nerón había comenzado a perseguir a los cristianos y a matarlos. Y más después, el sucesor de Nerón, Domiciano, que habían construido el anfiteatro allí, el Coliseo de Roma, y allí echaban a los cristianos. Entonces los cristianos tenían mucho miedo, porque el hombre más poderoso del mundo quería acabar con los cristianos. Y San Marcos dice, no tengan miedo. El más poderoso del mundo es Jesús. Pero ¿de dónde le venía a Jesús el poder? De que iba a orar. Y para San Marcos los cristianos no tienen que tener miedo de nada,
con tal de que sepan orar, porque la oración lo puede todo. Y así ha contado 7 historias y las ha puesto en orden. A, B, C, D, C, B, A. Así la primera y la última, la segunda y la segunda al final. Escribe en orden, porque antiguamente, pues, la manera de ordenar las narraciones era para que los que leían no solamente se limitaran a leer, sino a prestar atención a todos los detalles, cómo ha puesto las narraciones. Y así que uno que ha rezado y orado mucho se da cuenta que en el centro de esos poderes de Jesús estaba su oración. Y para San Marcos esos poderes siguen activos ahora, que Jesús tiene los mismos poderes y que los cristianos con Jesús pueden hacer lo mismo. Pueden echar demonios. Hasta los cristianos pueden perdonar los pecados. Los sacerdotes perdonan los pecados en nombre de la Iglesia. Pero ustedes, todos ustedes, tienen que perdonar los pecados. Porque Jesús dijo que si no perdonas, Dios no te va a perdonar a ti. Hay que perdonar 70 veces 7. Y no digas, ay, es que yo no puedo perdonar. Tienes que ir que te perdone el Padre. Cuando uno te ofrece a ti, te ofende a ti, tú tienes que perdonarle. Y el perdón que le das, Dios lo aprueba y lo ratifica. Porque el cristiano está obrando como Jesús, haciendo lo que Jesús dijo que hagamos, que perdonemos. Y cuando hacemos eso que nos dijo Jesús, pues estamos obedeciendo a Jesús. Y no hay que pensar que lo decimos y no pasa nada. Cuando decimos Jesús aprueba nuestras oraciones de perdón. Así todos tenemos el perdón y el deber de perdonar. Pero la Iglesia dice que hay que ir a confesarse. Antiguamente, pues solamente se confesaban públicamente los pecados públicos, que eran el adulterio, el asesinato y el abandono de la fe. Los que habían cometido pecados públicos así tenían que pedir, hacer penitencia en público. Y comenzaban a hacer penitencia el miércoles de ceniza, poniéndose ceniza en la cabeza. Y esos penitentes no podían entrar en la iglesia hasta el día de Jueves Santo. Cuando todos los fieles entraban los domingos o cualquier día que iban a la iglesia, los penitentes estaban arrodillados fuera pidiendo oraciones. Y entonces el Jueves Santo venía el obispo, los invitaba adentro y en nombre de Jesús les perdonaba los pecados. Y eso, pues, era costumbre. Después la iglesia dijo, bueno, hay mucha gente que hace pecados que nadie conoce. Entonces hay que buscar otro método de que la gente sienta que Dios le ha perdonado. Y así comenzó la práctica de confesiones privadas. Primero en los monasterios. San Benito habla de que cuando uno hace algo mal, que vaya a los ancianos del monasterio que pueden perdonar sus pecados y los de otros, que había en el monasterio sacerdotes también, y allí en privado perdonaban. Pero fíjense, nos cuenta la historia que el primer, el primer emperador católico fue Constantino, pero después el emperador que oficialmente hizo el cristianismo, la religión del imperio, fue un emperador nacido en España, el emperador Teodosio. Fue el año 380, que decidió que el cristianismo iba a ser la religión oficial del Estado romano. Pero ese emperador Teodosio había mandado, sabía que había estatuas suyas en algunos lugares de Grecia y se enteró que mucha gente que se hizo cristiana allí destruyeron su imagen, la estatua del emperador Teodosio.
Y el emperador Teodosio se enojó tanto que mandó soldados a castigar a la gente y mataron a gente porque habían destruido la estatua del emperador Teodosio. Y cuando le llegó la noticia a Milán, donde estaba el emperador, también estaba allí San Ambrosio, era el patriarca de Milán. Y cuando llegó el domingo y el emperador fue a la catedral para misa, el San Ambrosio salió a la puerta y le dijo: emperador, has cometido un crimen matando a gente inocente. Eres un criminal y vas a hacer penitencia toda la cuaresma. Y tuvo al emperador allí los 40 días de cuaresma a la puerta de la catedral haciendo penitencia junto con otros penitentes. El mismo emperador, que no se creía que él, porque era emperador, podía hacer lo que quería. Y San Ambrosio, que era buen predicador y la gente lo admiraba, tenía el poder ese de saber que podía mandar hasta el emperador. Y le hizo, pues, estar allí haciendo penitencia. Pero ven, la confesión, pues, el sacerdote tiene que ayudarte cómo reparar los males que has hecho. Pues tú dices: yo he robado. Bueno, ya sabes que nadie tiene que hacerse rico por medio de los pecados. Entonces, ¿cuánto has robado? Dice: ay, pues $3.000. He robado en una tienda, algo que valía $20. Pues no puedes hacerte rico ni con eso. Entonces, si estás arrepentido, tienes que dar eso a los pobres. Pero cuando vayas a la iglesia, ponlo en la segunda colecta que sea para los pobres. Pero nadie tiene que enriquecerse con el fruto de sus pecados. También otros, pues, pueden acusarse de que han ido a ver a un medium, a un curandero o alguien así, que les anuncia el futuro. Y les preguntas: ¿y cuánto gastaste para eso? ¿Cuánto pagaste? A veces te dicen $1.000. Digo: ay, pues fíjate que fuiste tonto. Te han robado $1.000 y usaste $1.000 sin cabeza para hacer algo malo. Ahora, si estás arrepentido, tendrás que dar una cantidad, tú decidirás cuánto. Recordando tu pecado, tendrás que darlo a los pobres. Que si has gastado dinero para pecar, pues tienes que dar dinero si estás arrepentido. Porque ve, San Pablo había perseguido a los cristianos cuando no era cristiano. Y estuvo allí presente cuando apedreaban a San Esteban. Pero después de que se convirtió, San Pablo nunca se olvidaba de su pecado, que había perseguido a la iglesia, y por eso decía: tengo que trabajar más que todos los demás apóstoles. Porque recordando su pecado, decía: tengo que pagar, tengo que hacer más. Y así nosotros a veces, pues cuando uno viene a confesar, pues le dices que tiene que hacer una donación. Y a los pobres, pues, no sé, porque esos pobres están pidiendo por ahí, a veces es para alimentar, para pagar por sus cigarrillos y droga. Y eso no, esos son enfermos más que pobres. Hay que pensar: ¿a quién voy a ayudar yo? ¿Están escuchando? Sí, padre. Así, Sí, se padre. oye. ¿Y hay alguna pregunta que tienen que hacer? Porque ya es casi hora. Faltan pocos minutos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguien? Preguntas aquí. Padre, pues está muy interesante cómo nos hace énfasis en el poder que tiene Jesucristo, y aparte de eso, cómo se lo transmite a sus apóstoles. Y muchas veces, A los cristianos. sí, Cuando San Marcos escribía, no escribía para los apóstoles, escribía para los cristianos, para que sepan que los cristianos tienen ese poder. El sacerdote perdona oficialmente en nombre de la iglesia, pero todos pueden echar demonios también, pero ya se les digo que el demonio es muy peligroso. Hay que echarlo con oración y ayuno, dice San Lucas también, ¿no? Y pues, pero la oración tiene poder inmenso. Y los cristianos que no tenían poder, San Marcos les dice:
ustedes tienen todos los poderes de Jesús con tal de que oren. Y ese poder de Jesús tienen que pensarlo. Si los que están oyendo en Cali, Colombia, en otros sitios, tienen que pensar que esos poderes existen ahora. El poder de vocación, que Jesús llamó a los pescadores y dejaron las redes y le siguieron. Y había en Irlanda hace poco un futbolista de primera división, dejó el fútbol para irse al seminario. ¿Cómo es posible? Pues mira, Jesús sigue llamando. Dios sabe cómo. A veces llama a través de un amigo o una amiga que dicen, oye, tú podías ser religiosa, o tú podías tener una función en la parroquia. Y tú dices, ¿yo? Pues claro que sí. Cuando ven que tú tienes cualidades, las cualidades son dones de Dios, para que los pongas al servicio de la comunidad. Y la gente te tiene que llamar y decir, ofrécete como ministro de comunión, como ministro de catecismo, lo que sea. Porque Jesús sigue llamando a través de otros cristianos. Y el poder espiritual de perdonar pecados y echar demonios también lo tienen los cristianos. Cuando tú perdonas, Dios perdona. Pero la iglesia, para que la gente no crea, como muchos protestantes que dicen, pues yo he hecho un acto con el predicador y el predicador les dice, ¿aceptas a Jesús como tu Mesías y Salvador? Sí. Dice, ya se han perdonado los pecados, ya puedes seguir igual que antes. No, en la confesión te dices, tienes que seguir, pero no igual que antes. Porque cuando Jesús decía a los pecadores, tus pecados te son perdonados, pues tenemos que pensar que los pecadores recordaban el amor y la misericordia de Jesús y no volvían a pecar. Y cuando nosotros vamos a confesarnos, pues tenemos que pensar que es Jesús el que te dice, no peques más. Y tienes que recordar ese perdón. Porque hay gente que viene a confesarse cada semana y a veces dice los mismos pecados. ¿Y por qué? Porque los pecados se han convertido en un vicio, una costumbre. Y las costumbres, pues, son difíciles de quitar. Y muchas de esas gentes que tienen más costumbres son enfermos mentales, que no pueden controlarse a sí mismos y pecan contra su propia voluntad. No quisieran hacerlo, pero son tan esclavos de su mala costumbre que eso los dejamos a la misericordia de Dios. Dios quiere perdonar, quiere que todos se salven. Y así Padre, cuando viene... Sí, aquí hay una sí, pregunta. sí, ¿cuál? A ver, dígame pues. Vente para acá para que te escuche. Sí, no, está bien. Bien. Aquí arrímate ahí. Sí. Sí. Quisiera preguntarle, padre, entonces los primeros 12 apóstoles son considerados como sacerdotes, ¿o quién fue el primer sacerdote? ¿Jesús? El primer sacerdote es Jesús y después todos los apóstoles fueron sacerdotes y obispos que Bueno, recibieron el Espíritu Santo el día de Pentecostés. ok, entonces pues, esos fueron los primeros apóstoles y discípulos. ¿Qué es la diferencia entre discípulo y apóstol? No, los apóstoles fueron los 12 que Jesús escogió, los 12 apóstoles por nombre. Esos fueron los primeros apóstoles y los primeros obispos. Y después San Pablo y San Pedro y otros imponían las manos sobre algunos cristianos que eran muy buenos y les daban el poder de celebrar la Eucaristía y de poder perdonar los pecados. Era la equivalente a la ordenación sacerdotal, pero eso lo hacían los apóstoles. Y así San Pablo le dice a Timoteo, recuerda el poder de Dios que te vino por la imposición de mis manos, que daban el poder espiritual imponiendo las manos, el poder espiritual de oficialmente anunciar que se han perdonado los pecados. Porque Sí, desde el padre. momento... Sí, ok, Otra pregunta. sí.
poder mesiánico de Jesús y el poder con la autoridad para sanar. Diferencia entre el poder mesiánico de Jesús y el poder de sanación. El poder mesiánico de Jesús era el poder universal porque era hijo de Dios. Tenía todo poder en el cielo y en la tierra. Ese es poder único que tenía Jesús. Y a nosotros nos ha dado parte de sus poderes. Y todos los cristianos pueden perdonar. Y todos los cristianos pueden hacer obras de caridad y cuidar a los enfermos. Y si tienen fe, hasta sanar a los enfermos. Cuando una persona tiene fe, milagros suceden. Este sábado, que es mañana, es sábado, ¿no? Aquí en San Juan hay el servicio de sanación que se hace el último sábado de mes. Hay la misa a las 5:30, termina a las 6:30 el sábado y a las 7 comienza el servicio de sanación. Lo dirige el padre Juan Nicolau, que fue director de la basílica aquí. Y pues Dios le ha dado ese carisma de poder alimentar la fe de los que vienen de tal forma que reciben sanación. Y se hace todo en presencia de la custodia del Santísimo, allí en el altar, porque Jesús es el que sana. Y la función del sanador es animar la fe de los que escuchan para que experimenten la sanación de Jesús. Y muchas veces después de que termina el servicio dicen, ay, pues a mí me ha sanado, ay, me siento tan bien, antes tenía esto y lo otro. Porque muchos de los males son cicatrices que llevamos en el corazón o en el alma. Porque si te molestaron de joven, eso ha quedado como una cicatriz en tu corazón. Si cuando fuiste a la escuela se burlaban de ti, ha quedado una cicatriz en tu corazón. Si cuando fuiste al trabajo te pagaban poco o se burlaban de ti o así, eso es una cicatriz en tu corazón. Y esas cosas, pues tenemos que sanarlas, que ya desaparezcan de nuestra memoria, que las llevamos atadas. Y estos servicios de sanación ayudan a liberarnos de todo eso. Y cuando sale la gente, muchas veces los ves que respiran con tanta paz. Ay, gracias a Dios, me siento tan bien. Y eso aquí se hace los sábados. Yo sé que mañana van a venir algunas personas de San Antonio, unos amigos míos de la parroquia que vienen a misa en el Santo Niño de Jesús de Atocha. De Cebú, van a venir aquí para la sanación y con fe pues experimentarán milagros. Y cuando ustedes que quieren, pénselo en el último sábado de mes. Este mes ya es tarde ya, mañana, pero otros salen con tiempo de San Antonio, les digo, salen a las 10 de la mañana, llegan aquí para las 4 o las 5, pueden oír la misa. Las misas y la sanación es con mariachis, con mucha música y mucha canción. Y pues porque eso es para alimentar la fe y la esperanza de los que vienen. Y donde hay fe, esperanza y hay mucho amor, pues hay milagros. ¿Ok? Sí, bueno, gracias, Padre. Terminamos con esto, pues. Y vamos a rezar el Ave María juntos, ¿ok? ¿Alguien tiene una pregunta, Padre? María Sí, Matos. a ver. Quería Sí. preguntarle si la misa de sanación es en la iglesia de San Juan del Valle. Sí, no es misa, es servicio de sanación. De sanación, San Juan del Valle. La misa es a las 5:30 y Gracias. la sanación comienza a las 7, aquí en la Basílica de San Juan. Si ponen en Google Basílica de San Juan, les va a salir aquí cómo venir por la 281, la carretera. Primero la 37 y después la 281. Mi esposo y yo vamos muy seguido para allá. Vamos como cada 2 veces al mes. Ah, sí. Yo cuando bajo me paro en Alice. Ahí allí al lado de la carretera hay un Whataburger. Allí me paro y camino 10 minutos de ejercicio y después continúo hasta llegar aquí. Gracias, Y esta vez
Esta vez ha venido conmigo Calista. Ah, gracias. Saludos a su chica, su gatita. Sí, aquí está. Se porta muy bien. Ok. Qué bueno. Bueno, gracias, ok. De nada. Y a ver si nos vemos el viernes que viene, ¿ok? Sí, padre. Sí. Cuídese. Padre. Gracias. Tu bendición, Hasta luego. padre. Bueno, que la bendición de Dios Todopoderoso y por intercesión de María, nuestra Madre, venga sobre ustedes. La bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias. Gracias, por- Padre. Dios la bendiga. Gracias, buenas noches. Hasta luego.